Mi nombre es Andri García. En esta oportunidad vengo a exponerle sobre los derechos humanos, enfocándose en la asignatura de Derecho Constitucional y direccionando hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como mi primer punto se habla del carácter temático de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Para podernos enfocar o adentrarnos en este tema, debemos tener claro que los derechos humanos son todas aquellas atribuciones que velan por la integridad completa de cada ciudadano, de cada persona. Para hablar sobre la Constitución, sabemos que el cuerpo de la Constitución está organizado por títulos, capítulos, disposiciones donde se señalan todo tipo de atributos que son tomados en cuenta ante una nación. En el caso de los derechos humanos, la misma nos habla de su título tercero, ¿sí? Y nos hace mención del artículo 19, el artículo 21, pero anteponiendo a esto el artículo 7. Estos artículos nos hablan de la existencia o para lo cual está formada o creada una carta magna, siempre identificando la particularidad de las personas o de los ciudadanos. En su artículo 7 nos habla y nos explica en nuestra nación que la Constitución de la República es la máxima norma, ¿sí?, existente para el ordenamiento jurídico de la población. Para ello nos habla también el artículo que ya mencioné, el 19, el 21, que nos da un enfoque, ¿sí?, un enfoque primordial ante la progresividad que nos habla del derecho a la vida, ¿sí?, a no a la discriminación y a una vida independiente o libre de cada persona, cada ciudadano. También podemos explicar que para enfocar los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que basarnos en lo que se ha dado a través de los tiempos a nivel universal, en este caso la pirámide de Kelsen, ¿sí?, la que nos explica en su máxima expresión o en su cima que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vendría siendo la parte más importante de la República, pero no podemos obviar que como la misma vela por la integridad de los ciudadanos, los tratados sobre los derechos humanos, como sello de garantía de que esa norma o esa carta magna se enfoque deliberadamente hacia los ciudadanos o hacia el pueblo. Luego de conocida la pirámide de Kelsen, donde nos explica que la máxima norma, ¿sí?, como lo indica el artículo 7, es la Constitución, también debemos tener claro que los derechos humanos van de la mano con la misma. Avanzando hacia el tema, nos habla, ¿sí?, en los artículos, de ejemplo, el 31, ¿sí?, que nos habla que toda persona tiene el derecho a los términos, ¿sí?, establecidos para el orden o el bien común, en el sentido de que se respete la integridad de cada quien. En el artículo 43 nos habla del derecho a la vida, toda persona tiene derecho a vivir. Y en el 44 nos habla de que todas las personas tienen derecho, ¿sí?, a la libertad, a la comunicación, y eso deriva o nos habla del habeas corpus y el habeas data. El habeas corpus, ¿sí?, lo podemos proyectar en el artículo 43, ¿sí?, de que toda persona es libre. Y el artículo 44, el habeas data, ¿sí? Prosiguiendo o dando a conocer que el derecho constitucional nos enfoca o nos explica cómo está el carácter sistemático de la Constitución ante los derechos humanos, también nos explica de ciertas garantías. Hay que tener claro, ¿sí?, en contexto o en paréntesis, que cuál
es el factor que puede llegar a violar los derechos humanos, el mismo Estado, ¿sí? Para ello existen las garantías constitucionales, donde ella se delimita a tener la distancia y correspondencia de respetar la integridad de cada ciudadano o de cada persona. Para ello, ¿sí? Para tener una garantía, podemos explicar los estados de excepción, ¿sí? Que aunque menoscabe que sean direccionados o sean usados por una situación, sea cual sea de emergencia nacional, o que atente contra la seguridad nacional, sea expresada o decretada por la máxima autoridad, en este caso un presidente de la República, eso no da potestad para que no se respete la vida o para que no se respete la libertad individual. Cabo a ello, para volver a entrarnos a la Constitución, hablamos del amparo, ¿sí? Es una de las garantías también muy, muy relevante en toda la Constitución. El amparo es aquella en la cual se cobijan, ¿sí? Todas aquellas cualidades o todos aquellos atributos que son usados por los ciudadanos. Y ante todo, o ante el general, ¿sí? De todas aquellas garantías, es la inviolabilidad de la Constitución de la República, en este caso. ¿Qué podemos entender de la relación que existe entre el derecho constitucional y la política? El derecho constitucional y la política son derivados del derecho público, los cuales los hace singulares, ¿sí? Ante la sociedad o ante el ordenamiento jurídico, y velan porque se mantenga la garantía o se mantenga el enriquecimiento de contenido de las leyes fragmentadas o estipuladas por la misma Constitución de la República, o en palabras más gestuales, la Carta Magna de cada país, y en este caso pues de Venezuela. Anteponiendo eso o sobreponiendo eso, hablamos del orden público. ¿Qué nos explica el orden público? El orden público nos habla de las habitualidades, ¿sí? De cada ciudadano, de cada población, de cada estado, pero en este caso todo se va a regir sobreentendiéndose por la Constitución, donde nos va a hablar de los principios jurídicos que vendría siendo el ordenamiento de leyes jurídicos, en este caso lo redundamos en el nombre, el principio político que nos enfoca a los dirigentes de cada estado y en este caso de cada país bajo la autoridad o bajo los lineamientos de la Carta Magna, los principios morales que son todas aquellas cotidianidades que por identidad nacional deben de existir, ¿sí? Para que exista un orden en el cognitivo de cada persona. Y por último, el principio económico, ¿sí? El principio económico que nos establece los ingresos y egresos de cada país. Para finalizar, tenemos en cuenta o tenemos que tener presente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela siempre nos va a fomentar las herramientas que debemos tomar para saber como ciudadanos naturales qué nos cobija o qué nos hace velar por nuestros derechos humanos. Gracias.